Hola a todos y todas, ¿cómo se encuentran? Hoy continuamos con mecanismos genéticos básicos con el proceso de traducción o síntesis de proteína, que también corresponde a la unidad número 16, como vimos el mecanismo genético básico de transcripción en videos anteriores. Con respecto al proceso de traducción, también lo ubicamos en el dogma general de la biología molecular, que si ustedes recuerdan, podíamos hablar de la replicación que ocurre en la fase S del ciclo celular, en donde de una molécula de ADN se obtiene una copia exacta. Y en otros momentos de la interfase se están dando los procesos de transcripción o síntesis de ARN, donde se fabrica, como acá dice, moléculas de ARN, las cuales se van a utilizar una vez que salgan al citoplasma para poder realizar la traducción o síntesis de proteínas. Entonces, siempre que hablemos de traducción o síntesis de proteínas en una célula eucariota, este proceso va a ocurrir en el citosol, en el citoplasma. Y es el proceso por el cual una célula convierte la información de ARN, por ejemplo, la información que trae el ARN mensajero en sus nucleótidos, en una proteína. Por eso se dice que es una traducción. Cambiamos de idioma. Cambiamos del idioma de los nucleótidos al idioma de los aminoácidos. Para poder realizar la traducción voy a necesitar diferentes moléculas. Voy a necesitar ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosomal que va a formar parte de los ribosomas, aminoácidos porque estoy sintetizando una proteína, ribosomas y enzimas. Cuando hablamos de la síntesis de proteína o la síntesis de polipéptidos, recuerden que una proteína es un gran polipéptido, el que transporta el mensaje, el que me dice qué proteína voy a sintetizar, es el ARN mensajero. Y los ARN de transferencia son los que van a transportar o van a cargar los aminoácidos que van a ser necesarios para sintetizar esa proteína. Todo este proceso va a ocurrir dentro de las subunidades pequeñas de los ribosomas y teniendo en cuenta también que está después la subunidad mayor. O sea que el lugar de síntesis de las proteínas son los ribosomas, que vamos a ir estudiando en videos posteriores, que estos ribosomas se pueden encontrar libres en el citoplasma o se pueden encontrar adheridos al retículo endoplásmico rugoso. La función que tiene la subunidad mayor del ribosoma va a ser la de catalizar la unión peptídica. O sea que en ese lugar se va a encontrar en esta subunidad mayor la enzima que va a unir los aminoácidos entre sí que están conformando a la proteína. Como ustedes ven en el esquema, tenemos un ribosoma, hay una subunidad menor y una subunidad mayor del ribosoma. Y cuando hablamos del ribosoma que ya se formó, y en este caso está ubicado acá el ARN mensajero, podemos observar que en la subunidad mayor hay tres sitios. Un sitio A, que es donde van a ingresar los ARN de transferencia transportando los aminoácidos. Un sitio P, que es donde se ubican los ARN de transferencias que tienen los aminoácidos unidos, o sea, es donde está el polipéptido que se está formando. Y un sitio E, que luego vamos a ver que es el sitio por donde se desprende aquel ARN de transferencia que ya no está portando el aminoácido, que dejó ya el aminoácido. Entonces podemos hablar que el sitio A se denomina aminoacil ARNT, el P es donde se encuentra el peptidil ARNT y el sitio E, como le dijimos, es donde va a estar el ARN de transferencia que ya está descargado. Si analizamos cómo está formado el ARN de transferencia, se habla de que es semejante a una hoja de trébol, también puede adoptar esta forma de silla. Fíjense en que es una sola cadena de ARN que, según cómo se enfrenta a la cadena, se va a mantener en algunos lugares unidos por puentes de hidrógeno por complementariedad de bases. En el ARNT o ARN de transferencia encontramos un sitio aquí abajo que se denomina anticodón. Son tres bases nitrogenadas que va a ser importante conocerlas porque van a complementar con el codón que está en el ARN mensajero, que es el que da el mensaje y me está indicando qué aminoácido va a ir en ese lugar. ¿Dónde transporta este ARN de transferencia el aminoácido? En esta parte, en la porción 3', en el extremo 3',
que es donde se encuentra un triplete de bases que se denomina triplete aceptor. Tenemos que hay un ARN de transferencia para cada aminoácido y hay una enzima que es la que va a unir el aminoácido al ARNT y se llama aminoacil ARNT sintetasa. Fíjense en que el nombre aminoacil viene de aminoácido, ARNT de ARN de transferencia y sintetasa síntesis, une o sintetiza o cataliza la unión del aminoácido con su ARN de transferencia. Hay obviamente 20 tipos de enzimas de aminoacil ARNT sintetasas, una por cada uno de los aminoácidos que forman la proteína. Recuerden que hay 20 aminoácidos distintos conformando a las proteínas. Y como yo les dije recién, era importante conocer el anticodón que tiene el ARN de transferencia porque se va a complementar con el codón del ARN mensajero. Y el ARN mensajero sabemos que la función que tiene es llevar el mensaje de la proteína que se va a formar. Entonces ese mensaje, ese orden de bases nitrogenadas que están en el ARN mensajero, se vuelca en un diccionario que se denomina código genético. Es un conjunto de reglas que se usa para traducir la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos que obviamente va a formar una determinada proteína. Entonces, cada aminoácido está especificado por 3 bases del ARN mensajero y ese triplete de bases es lo que se denomina codón. Ustedes saben que existen 4 bases nitrogenadas en el ARN, la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Estas 4 bases se combinan de a 3. Si nosotros vemos la combinación que puede ocurrir entre estas 4 bases combinada a la 3, me da 64 posibilidades. O sea que tengo 64 codones que son suficientes para estos 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. O sea que podemos darnos cuenta que hay algunos aminoácidos que van a tener varios codones que lo representen. Por eso se dice que el código genético es redundante o degenerado, porque hay aminoácidos que pueden ser definidos por más de un codón. También el código genético es universal. ¿Por qué? Porque los codones son idénticos en todas las especies, aunque siempre hay alguna excepción a la regla. Pueden haber alguna pequeña variación en las mitocondrias, en algunas bacterias y en algunos eucariotas unicelulares. Aquí tenemos representado el código genético. Dijimos que son tripletes de base. Fíjense en las combinaciones, 64 combinaciones. ¿Cómo se lee? La primera letra se busca en esta columna, la segunda letra en esta columna y la tercera letra en esta columna. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir la primera letra es la U, la segunda es la U y la tercera es la U. Este triplete de 3 uracilos me codifica para la fenilalanina. Y fíjense en que en este caso la fenilalanina tiene 2 codones distintos que significan el mismo aminoácido. Si vamos a la prolina, acá tenemos 4 codones que significan proteína. Y así sucesivamente. Podemos ver entonces que hay algún aminoácido que están representado por varios codones. Por eso se decía que el código genético era degenerado. A su vez, como observan en rojo acá, el AUG o metionina es lo que se denomina el codón de inicio. Todas las proteínas se va a iniciar la traducción a partir de este codón de inicio. Y obviamente para finalizar la traducción o síntesis de proteína existen codones de terminación, de stop o acá como dicen alto, UAA, UAG o UGA. Cuando llegamos a alguno de estos codones me está indicando que acá terminó la síntesis de proteína. El ARN mensajero sabemos que transporta la información desde el gen de la proteína que se va a sintetizar. Sabemos que va de extremo 5' a 3' y el primer codón es el AUG, que es la metionina, codón de inicio. Siempre se traduce de sentido 5 a 3 y la cadena peptídica se va a ir armando desde un extremo amino terminal del primer aminoácido al carbono terminal del último aminoácido. Siempre cuando analicemos un ARN mensajero vamos a ver que tenemos un codón de inicio para iniciar la traducción. Se va a dar la traducción hasta que llegar a un codón de stop. Entonces, en las eucariotas la traducción
la transcripción, perdón, y la traducción están separadas, no solo que en tiempo, sino en lugares, porque la transcripción se da en el núcleo y la traducción se da en el citoplasma. Y la síntesis de proteína la podemos ir analizando en 3 etapas, en la etapa de inicio, de elongación y de terminación. En la etapa de inicio, la síntesis del polipéptido comienza formándose lo que se denomina el complejo de iniciación, y ahí va a participar la subunidad ribosomal pequeña, el ARN mensajero y el ARN de transferencia iniciador. Entonces, la subunidad ribosómica pequeña se une al extremo 5' del ARN mensajero y el ARNT iniciador encuentra al codón de inicio AUG, y entonces así se da la formación del complejo de iniciación. Obviamente hay siempre proteínas ayudando en este proceso y esas proteínas se denominan factores de iniciación, que se encuentran en la subunidad menor del ribosoma. Acá vemos un esquema en donde tenemos la subunidad menor, el ARN mensajero que va de 5 a 3', tenemos el codón de inicio AUG y se va a ubicar el primer ARN de transferencia, que es el iniciador transportando la metionina. Fíjense en que el anticodón, que es UAC del ARN de transferencia, es complementario al AUG, que es el codón de inicio. Obviamente que para este proceso se necesita de energía, aportado en este caso por un GTP, y luego se ubica la subunidad mayor, quedando el primer ARN de transferencia con la metionina, en este caso y en el sitio P. Esto es el complejo de iniciación de la traducción. Cuando hablamos de la elongación, tenemos la entrada del aminoácido al sitio A del ribosoma, obviamente con ayuda de factores de elongación, que son también proteínas que ayudan en esto. Y cuando ya tenemos ubicado el primer ARN de transferencia con la metionina en el sitio A y el otro sitio P también con otro ARN de transferencia, ahí hay una enzima actuando que es la peptidiltransferasa que permite la unión de los dos aminoácidos. Entonces el ARNT que se descargó, que ya no tiene la metionina, se va al sitio B y sale de este complejo que se está formando, sintetizando la proteína. Entonces así el ribosoma se mueve a un lugar, se mueve a un codón, vuelve a entrar un ARN de transferencia con otro aminoácido y así sucesivamente se van a ir uniendo los aminoácidos entre sí. Acá vemos entonces el ARN mensajero, cómo se corrió un lugar el ribosoma, el AUG ya se fue, porque el que estaba, el ARN de transferencia que estaba en el AUG ya se fue, quedó en el sitio P el ARN de transferencia con dos aminoácidos unidos, entra un nuevo ARN de transferencia con otro aminoácido en el sitio A, se va a dar la unión de los aminoácidos y todo se va a ir corriendo un lugar. Esto ocurre hasta la terminación de la traducción. Es cuando se llega a esos codones stop que yo les decía, el UAG, el UAA y el UGA. Entonces, cuando se llega a ese codón, no ingresa ahí ningún ARN de transferencia porque no hay transportándose ningún aminoácido, sino que en ese lugar se ubican factores de liberación, lo que provoca que todo se desprenda. Entonces, fíjense en cómo va avanzando la cadena, cómo este ARN de transferencia tiene todos los aminoácidos unidos, y acá en el codón de stop se ubica este factor de liberación, esta proteína, que da la orden que se separe por un lado la proteína, se separe el ARN de transferencia y todo queda liberado. Una característica que les quiero dar también es que cuando tenemos síntesis de proteína puede ocurrir que el ARN mensajero esté siendo leído por varios ribosomas a la vez. Entonces se estén formando muchas proteínas a la vez. Esto es lo que se denomina polirribosomas. Fíjense en cómo van avanzando los ribosomas y están generando varias proteínas a la vez hasta que llegar al codón de stop. Y así se observan en una microfotografía electrónica. Esto es el proceso de traducción. Espero que lo hayan entendido. Saben cómo comunicarse si tienen alguna duda. Y los espero en un próximo video con otros contenidos de biología general. Muchísimas gracias por escucharme.